El siglo XX prometía progreso, prometía ciencia, modernidad, civilización. Pero trajo consigo a dos figuras que encarnaron la barbarie: Adolf Hitler y Joseph Stalin. Dos hombres que marcaron a fuego la historia con millones de cadáveres, uno con el odio racial, el otro con el hambre planificada. Uno murió en su búnker, el otro en su cama. Ambos dejaron cicatrices que aún duelen. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, un pequeño pueblo en la frontera entre Austria y Alemania. Clara Hitler, su madre, lo adoraba. Alois Hitler, su padre, esperaba que su hijo siguiera sus pasos. Desde el principio hubo una grieta. Desde pequeño, Adolf mostró inclinación por el arte. Le fascinaban los paisajes, la arquitectura, las escenas heroicas. Su cuaderno era su refugio. Pero su padre tenía otros planes. Quería un funcionario, no un soñador. Las discusiones eran frecuentes. Alois imponía castigos. Adolf se replegaba en sí mismo. En 1903, cuando Adolf tenía 13 años, su padre murió repentinamente. Para muchos niños habría sido una tragedia. Para él, fue una liberación silenciosa. Pero la verdadera pérdida llegó 4 años después. Su madre, Clara, enfermó de cáncer. Adolf la cuidó hasta el final. En 1907 murió a los 47 años. Adolf tenía 18. Más que una pérdida, fue una fractura. Estaba solo, sin guía, sin rumbo, solo y decidido, viajó a Viena para cumplir su sueño: ser artista. Aplicó a la Academia de Bellas Artes. Fue rechazado 2 veces. Sus obras mostraban cierta técnica, pero carecían, según el jurado, de sentimiento artístico. Ese rechazo marcó un punto de inflexión. Viena en ese tiempo era una ciudad de contrastes: belleza, arte y odio. En 1913 abandonó Viena y se mudó a Múnich. Pronto el mundo sería sacudido por la Primera Guerra Mundial. Pero en esos años de oscuridad, Adolf Hitler se estaba formando, no como líder, sino como símbolo de lo que el rencor, el dolor y la ideología pueden moldear. En lo profundo del Cáucaso, en un rincón olvidado del Imperio ruso, nació el niño que más tarde dominaría a media Europa con puño de hierro. Era diciembre de 1878, aunque él mismo alteraría la fecha a conveniencia, cuando vio la luz Iosif Vissarionovich Djougashvili. Su nombre cambiaría, su rostro también, pero las cicatrices de la infancia nunca. El pueblo de Gori, en Georgia, era una comunidad rural, ortodoxa y profundamente pobre. En medio de esta tierra áspera nació Iosif, el hijo único de un zapatero alcohólico y una madre profundamente religiosa. Vissarion, su padre, era violento. Bebía hasta perder el sentido. Golpeaba a su hijo con brutalidad. Ekaterina, su madre, lo protegía como podía. Veía en él una salida, una esperanza, una redención. Iosif era frágil, enfermizo y tuvo viruela a los 7 años. Las marcas le cubrieron el rostro. Le quedaría para siempre una expresión áspera, endurecida. En casa, su mundo era el miedo. En la escuela, el silencio. Pero aprendía rápido. Leía con voracidad, escribía poesía, cantaba en el coro de la iglesia. Lo llamaban el seminarista. Su madre soñaba con verlo convertido en sacerdote. Pero dentro del niño callado algo más profundo crecía. Una rabia silenciosa. Una desconfianza crónica. Un fuego. Vissarion se fue de casa cuando Iosif tenía alrededor de 11 años. Se convirtió en un vagabundo. Nunca más volverían a verse. Ekaterina se consagró a su hijo. Lavaba pisos para pagarle la educación. Y lo logró. Lo envió al seminario de Tiflis, la capital georgiana. El seminario parecía un mundo de disciplina y salvación, pero para el adolescente fue una prisión. A los 15 años, Stalin comenzó a leer a Marx, Darwin, Víctor Hugo. Escondía panfletos bajo su colchón. Comenzó a desafiar a los sacerdotes. Faltaba a clases, se rebelaba. En 1899 fue expulsado del seminario. Nunca se ordenó como sacerdote. La religión fue enterrada, y con ella parte de su humanidad. Ahí comenzó el otro viaje, el de la revolución. Abandonó el nombre de Iosif, adoptó uno nuevo, Stalin, que significa hombre de acero. Pero antes de ser dictador, sería poeta, agitador, prófugo, estratega. Todo eso nació del niño que fue golpeado por su padre, moldeado por el miedo y lanzado al fuego de la ideología. Pocos imaginaban que aquel muchacho georgiano, callado, endurecido, se convertiría en el líder absoluto de la Unión Soviética.
Alemania, 1919. El imperio ha caído. La guerra ha terminado. Pero la paz no trae alivio, sino caos. La República de Weimar nace entre ruinas, protestas y una humillación internacional. Y en medio de esa confusión, un exsoldado busca su lugar: Adolf Hitler. En septiembre de 1919, Hitler asiste a una reunión del diminuto Partido de los Trabajadores Alemanes, apenas una docena de miembros, casi sin influencia. Pero algo en esas ideas, el nacionalismo extremo, el antisemitismo, el rechazo al Tratado de Versalles, hace eco en él. Rápidamente toma el control del movimiento. Cambia su nombre a Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP. Crea un nuevo emblema, la esvástica, una nueva estética, una nueva retórica de odio. Es 1921. Hitler ya no es un espectador, es líder. 1923. Alemania sufre una hiperinflación brutal. La moneda pierde valor cada hora. La república tambalea. Hitler ve su oportunidad. Inspirado por Mussolini, organiza un golpe. El Putsch de Múnich. La marcha hacia el poder dura minutos. El golpe fracasa. Hitler es arrestado. Pero el fracaso le da algo que no esperaba: atención nacional. Durante 9 meses de prisión, Hitler no se arrepiente. Escribe: el resultado, Mein Kampf, mi lucha. Ahí plasma su visión: la raza aria como superior, los judíos como enemigos, la expansión hacia el este como destino. El mundo no lo toma en serio, pero debería haberlo hecho. En los años siguientes, Alemania entra en una espiral: desempleo masivo, violencia política, fragmentación parlamentaria. Los nazis crecen elección tras elección. En 1932 son el partido más votado, pero no gobiernan. El 30 de enero de 1933, buscando estabilizar el país, el presidente Hindenburg nombra a Adolf Hitler canciller. Un error que cambiaría la historia. Solo un mes después, el Reichstag arde en llamas. Los nazis culpan a los comunistas. Hitler exige poderes especiales. Se aprueba la ley habilitante. La democracia se suspende. Las libertades desaparecen. En cuestión de meses, Alemania deja de ser república. Y Hitler, sin un solo disparo, se convierte en dictador. El camino hacia el horror comenzó con palabras, con símbolos, con el desprecio a la verdad. En apenas 14 años, Adolf Hitler pasó de agitador marginal a Führer de Alemania. El precio de subestimarlo lo pagó el mundo entero. Enero de 1924. Vladimir Ilich Lenin ha muerto. El padre de la revolución soviética es despedido por millones. Pero mientras el pueblo llora, en las sombras del Kremlin comienza otra guerra, no de ideologías, sino de poder. Y un hombre aparentemente gris, silencioso, comienza a moverse: Joseph Stalin. Stalin no es el favorito, ni el más brillante, ni el más carismático. Su puesto: secretario general del Partido Comunista. Un título anodino, casi invisible, pero desde esa oficina controla lo esencial: los nombramientos, los expedientes, los ascensos y las purgas. Su red crece silenciosa, como un tejido invisible que cubre todo el partido. Mientras sus rivales discuten en público, él construye poder en privado. El más temido, Lev Trotsky, héroe de la revolución, arquitecto del Ejército Rojo, intelectual brillante, orador feroz. Pero su arrogancia es su debilidad. Stalin lo desacredita. Lo acusa de desviacionismo, de no ser un verdadero leninista. En 1925, Trotsky es marginado. En 1927, expulsado del partido. Y en 1929, del país. Ellos creían que Stalin era útil, un puente temporal. Se equivocaron. Primero los usó para aislar a Trotsky, luego los acusó de facción. En 1926, quedan fuera del Comité Central. La revolución devora a sus hijos. Nikolai Bukharin, el favorito del partido, propone un modelo: la NEP, economía mixta, tolerancia al mercado. Pero Stalin tiene otros planes: colectivización, industrialización, control total. La alianza se rompe. En 1928, Bukharin es apartado. Stalin, otra vez, ha vencido sin disparar un solo tiro. En solo 4 años, Stalin ha eliminado, políticamente, a todos sus rivales. No era el mejor orador ni el más admirado, pero era el más paciente, el más astuto, el más implacable. En 1928 ya nadie le disputa el liderazgo. Stalin no hereda el poder de Lenin, lo construye pieza por pieza.
La dictadura soviética no comenzó con un golpe, sino con memorandos. Stalin comprendió que el poder absoluto no se toma a la fuerza, se administra. Y cuando el mundo despertó, ya era demasiado tarde. Alemania, años 30. El régimen de Hitler no solo conquista el poder, lo controla, lo moldea, lo encierra. Estado, partido y sociedad comienzan a fusionarse. Pero lo que parece orden es miedo, y el miedo tiene un nombre: Gestapo. La Gestapo, policía secreta del Estado. Nace en 1933 bajo el mando de Hermann Göring, y pronto queda bajo control directo de Heinrich Himmler. Su misión: detectar, vigilar y eliminar todo lo que huela a oposición. No había necesidad de uniforme, ni orden judicial. Bastaba una sospecha, una denuncia anónima. Eran pocos, pero el miedo los multiplicaba. El terror necesitaba espacio. En 1933 se abre el primer campo de concentración, Dachau. Al principio para reeducar a comunistas, sindicalistas, críticos del régimen, pero rápidamente la lógica cambia. Ya no se trata de castigo, sino de aniquilación lenta. Los campos se convierten en advertencia silenciosa. Nadie sabe exactamente lo que ocurre dentro, pero todos saben que no quieren estar allí. El terror necesita también un disfraz, una ilusión, y el encargado de crearla es Joseph Goebbels, ministro de propaganda, maestro de la mentira organizada. Cada palabra, cada imagen, cada silencio era diseñado. Hitler no era un político, era presentado como redentor, profeta, salvador del pueblo alemán. El Führer no cometía errores, no dudaba, no envejecía, era infalible, era eterno. El Tercer Reich no solo sometió cuerpos, domó mentes, programó generaciones, con miedo, con símbolos, con disciplina, con odio. Y mientras más perfecto parecía el orden, más profunda era la oscuridad que lo sostenía. En la Unión Soviética de los años 30, el poder no se compartía, se temía. Un solo hombre reinaba por encima del partido, del ejército y del pueblo: Iósif Stalin. Y para sostener ese poder, levantó una maquinaria de represión, hambre, manipulación y culto. 1937. Comienza la Gran Purga. Stalin teme enemigos, incluso donde no los hay. La policía secreta, el NKVD, recibe órdenes: limpiar el partido, el ejército, los pueblos. Sin preguntas, cientos de miles son arrestados, ejecutados, deportados. Nadie está a salvo, ni generales, ni poetas, ni campesinos. La noche soviética se vuelve interminable. Para Stalin, el campo debía rendirse al Estado. La tierra ya no pertenece a quien la trabaja. La colectivización forzada transforma millones de granjas privadas en granjas colectivas. Los kulaks, campesinos ricos, son el enemigo de clase. Son arrestados, deportados o asesinados. La resistencia campesina es inútil. El precio: hambrunas masivas. Ucrania sufre una de las peores, el Holodomor. Millones mueren y se prohíbe hablar de ello. Mientras el país sangra, Stalin se eleva. No como un líder, sino como un dios, el padre de los pueblos, el sabio guía, el corazón más tierno. La propaganda lo convierte en el sol que todo lo alumbra. El pueblo ya no le teme, lo venera. Y los que no lo veneran desaparecen. La historia soviética deja de ser una ciencia y se convierte en una herramienta. La censura lo cubre todo. Quien cayó en desgracia es borrado. De las fotos, de los textos, de la memoria. El pasado ya no es lo que fue. Es lo que Stalin dice que fue. Y en esa versión, él siempre tuvo razón. En agosto de 1939, dos dictadores firmaron un pacto secreto que sorprendió al mundo. El pacto Ribbentrop-Molotov dividía Polonia entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, sellando la muerte de la independencia polaca. Las armas retumbaron. Polonia desapareció del mapa, aplastada por dos fuerzas despiadadas. Pero la alianza era frágil, sostenida por la conveniencia, no por la confianza. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto con una traición brutal: la invasión de la Unión Soviética. Comenzaba la guerra más cruel y sangrienta de la historia humana, el Frente Oriental. Millones de soldados y civiles quedaron atrapados en una lucha despiadada, sin tregua, sin piedad. Mientras el Frente Oriental devoraba vidas, Hitler implementó la solución final: el exterminio sistemático de 6 millones de judíos.
las cámaras de gas, las marchas de la muerte, el silencio de millones de inocentes. Stalin, por su parte, respondía con terror propio, represión despiadada incluso dentro de su ejército, desertores fusilados, oficiales acusados de traición. El miedo era otra arma. El sitio de Leningrado y la batalla de Stalingrado fueron símbolos de muerte y resistencia. Civiles atrapados, muriendo de hambre y frío, soldados luchando hasta el último aliento. Al final, Stalin derrotó a Hitler. Pero el precio fue incalculable. Decenas de millones de muertos, ciudades destruidas, almas rotas. La guerra en el este marcó una página negra de la humanidad. Un recordatorio eterno del costo del odio, la traición y el poder sin límites. Dos hombres dominaron la primera mitad del siglo XX. Dos dictadores enfrentados, opuestos en ideología, pero unidos por el poder absoluto. Abril de 1945 para uno. Marzo de 1953 para el otro. El mundo cambia. Ellos desaparecen. Abril de 1945. Berlín arde bajo las bombas. El ejército soviético se aproxima. El Tercer Reich colapsa. En lo profundo de un búnker bajo la Cancillería, Adolf Hitler vive sus últimas horas. Su imperio se desmorona. Su visión de 1000 años apenas sobrevivió 12. El 30 de abril, junto a Eva Braun, se quita la vida. El sueño nazi termina en humo y silencio. El Tercer Reich se deshace entre los escombros. Los juicios de Nuremberg comienzan meses después. Por primera vez, la justicia enfrenta al crimen absoluto. Los rostros del horror desfilan ante el mundo. El nazismo es condenado, pero las cicatrices son eternas. Mientras Hitler desaparece bajo tierra, Stalin continúa gobernando desde lo alto. Autoritario, temido, intocable. Su país es una superpotencia, pero también una prisión. Las purgas, los gulags, el terror, nada ha cesado. El 5 de marzo de 1953, Stalin muere, oficialmente por causas naturales. En soledad, temido incluso por sus propios médicos. La nación se detiene, millones lo lloran, otros en silencio respiran aliviados. ¿Qué queda de Stalin? Para algunos, el arquitecto de la victoria, el padre de una superpotencia. Para otros, un tirano que sacrificó a millones por su obsesión de control. Hitler murió en derrota, Stalin en el trono, pero ambos dejaron un legado de muerte y miedo. La historia los registra como advertencia, no como modelo. La humanidad aprendió tarde, pero aún tiene la memoria. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al contarla, si crees que el pasado debe recordarse para que el horror no se repita, entonces ayúdanos a mantener viva la memoria. Suscríbete al canal para no perderte más documentales como este. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido histórico, profundo y necesario. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje por el pasado, porque la historia sigue hablando y nosotros la escuchamos.